los testigos de Jehová son arrianistas modernos, es decir, niegan que Jesús es Dios totalmente, o sea, creen que es un Dios menor, y entonces ahí ya estás negando uno de los pilares fundamentales del cristianismo, que Jesús es Dios. Lo que menciona la Biblia de ser la sal de esta tierra, de frenar cierta putrefacción, ¿no? La única forma en que tú ganas cuando estás compartiendo el evangelio es cuando la persona quiere volver a platicar contigo. Mismo Jesús es totalmente excluyente, o sea, no es inclusivo en ese sentido, sino él dice, yo soy el único camino, la verdad y la vida. O sea, no hay nadie más. Sí. Él estaba echando fuera todo lo demás y estaba diciendo, solo por mí. Okay. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez Jerry Velázquez aquí en este podcast muy interesante, cada vez como que tiene un sabor diferente este proyecto, así que hoy tengo un invitado muy especial. Yo quiero que usted lo conozca, quiero que usted pues le ponga mucha atención. La verdad es que trae temas muy interesantes, además que muy divertido. Hoy quiero presentarles a Farid Buenrostro. Él es un ingeniero matemático, ahí nos va a explicar de qué se trata. También es un apasionado por la apologética y le apasionan las misiones. Así que, bienvenido, amigo Farid. Podcast. Una plática muy natural con Jerry Velázquez. No, hombre, amigo. Muchísimas gracias a todo tu público. De verdad es un gusto estar aquí. Gracias por esta oportunidad. Y como bien dices, un apasionado del evangelio, del evangelismo, de las misiones y bueno, de la apologética como herramienta para el evangelismo, para compartir y para hablar de Jesús. Ok. ¿Qué es apologética? Bueno, apologética es la defensa de la fe. Primera de Pedro 3:15 es como el versículo clásico. Pedro les dice, santifiquen a Jesús en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que les pregunta. Okay. Una defensa racional y bueno, en este sentido nosotros tratamos de hablar con personas escépticas. Hay propósitos de la apologética que ahorita vamos a ir un poquito para eso, pero es justamente hablar con personas no solamente no creyentes o ateas, agnósticas, sino también de otras denominaciones, de otras sectas, de otras religiones. Es todo un mundo que me apasiona y bueno, gracias al Señor que me ha podido poder profundizar en toda esta parte. Es un tema, la verdad, muy especial. Obviamente uno defiende su fe, defiende sus creencias como parte, como un instinto, eso quiero expresarlo así. Uno defiende lo que cree, uno defiende lo que piensa, pero como tal esa rama yo creo que es muy interesante porque no solamente es una intención o un instinto, sino es una materia. Sí, bueno, también es que hay muchos tabús, aquí, sobre todo aquí en Latinoamérica, la apologética es muy satanizada. ¿Por qué? Nos hemos encontrado mucho con eso, tengo muchos amigos que igual les apasiona la apologética, porque, pues, no sé, eslogans de Facebook, Jesús te mandó a ganar almas, no discusiones, ¿no? Okay. En ese sentido es falso de cierta forma, porque si vemos el Nuevo Testamento, vemos que Pablo discutía en las sinagogas, pero la apologética y las discusiones son un arte, o sea, no nada más es irte y pelearte, sino obviamente tienes que ir con el objetivo de ganar a una persona y de compartir el evangelio, no de discutir, pero nosotros tenemos como esta idea de no pelear. Podemos discutir, o de, por ejemplo, entrar a un debate es pelea. Pero realmente un debate no es una pelea, es pelea. Es como un cambio de opiniones, sí, ¿no? Es ver mi punto de vista, yo veo tu punto de vista y vemos. Que en realidad cuando tú compartes el evangelio, estás haciendo eso porque otra persona tiene la presuposición o tiene su cosmovisión de otra cosa, ¿no? Entonces tú como evangelista, como seguidor de Jesús, le vas a predicar el evangelio, pero le vas a decir muchas veces que está mal o que está errado. Obviamente no le vas a decir, está mal, te vas a ir al infierno, pero es ahí donde entra el arte de esta parte de la apologética, de preguntas, para hacerle dar cuenta que pues su cosmovisión, su forma de ver la vida, sus creencias no son tan racionales
y que por lo tanto hay un solo camino, una sola verdad y una vida, que es Jesucristo, ¿no? Okay. Pero es como esa parte. Entonces, en Latinoamérica tenemos esta idea de la apologética es mala, porque también hay otro eslogan que dice un texto malinterpretado que mucha letra mata. Un texto fuera de contexto del pretexto. Sí, ¿no? sí. Es justamente eso, porque esa parte, aunque sí lo dice en la Biblia, no se refiere a no estudiar. De hecho, la Biblia nos manda a estudiar y que amemos a Dios no solamente con el corazón, sino con toda nuestra mente. Okay. Que eso es tema de otro podcast. Pero la apologética en sí, pues tienes que ver muchas cuestiones de compartir el evangelio desde el punto de vista de otras personas. Si me explico, por ejemplo, sí, claro. ¿Cómo le comparto el evangelio a un ateo? Nosotros como cristianos pues estamos acostumbrados a la Biblia dice tal y tal y tal, pero si un ateo no cree en Dios, pues mucho menos va a creer en la Biblia, claro, en su palabra. Entonces no puedo ir con versículos bíblicos ante un ateo, pues porque no hay fundamento. A él no le interesa, ¿no? Pero a él sí le interesa, no sé, cuestiones de ciencia y cuestiones así. Entonces, okay, esta parte de la apologética pues ve cosas históricas, cosas filosóficas, cosas de ciencia, para presentarles primero la idea de que Dios existe y ya después ahí puedas abrir la puerta para que ellos consideren el evangelio. ¿Sí me explico? Sí. Hay dos temas que me suenan. Por ejemplo, el primero es que el tema de la filosofía es importante, sí, para defender, no para discutir. Creo que es algo que tenemos que dejar así claro. Sí. Porque el tema de la filosofía, o una parte de la filosofía que yo no tengo mucho que ver en ese tema, pero entiendo que es como el hecho de saber cuestionar o saber preguntar correctamente, sí, ¿no? Porque de eso viene la filosofía, de las preguntas. Sí, totalmente. De hecho, muchos que quieren compartir el evangelio realmente no saben compartir el evangelio, y es ahí. Cuando tú hablas con una persona y la persona se enoja, ya perdiste. Cuando tú te enojas, ya perdiste. Okay. Cuando tú ganas, la única forma en que tú ganas cuando estás compartiendo el evangelio es cuando la persona quiere volver a platicar contigo. Wow, no hay como, tenemos como esa idea de le voy a hablar 5 minutos y va a aceptar a Cristo y todo va a ser maravilloso. La realidad es que no es así, sino que el hacer discípulos lleva un tiempo. Muchas personas, ¿no? Sí, un trabajo, un tiempo. Muchas personas no es como evangelismo a la primera, ¿no? De ya me convertí, sino que van poco a poco, van hablando, van considerando. Entonces, si tú discutes, te cierras y todo, y a la primera no quieren saber de ti, no van a querer saber nada de ningún cristiano ni de Cristo. Entonces, la única forma de ganar es cuando quieran volver a saber de ti, cuando quieran volver a platicar. Eso es también lo que algunos apologistas como Norman Geisler, por ejemplo, llaman preevangelismo, ¿no? El arar la tierra, si me permites el ejemplo, sí. El arar la tierra antes de que se eche la semilla. Sí. Es como un poquito la semejanza de la apologética. ¿Por qué? Porque si nos vemos en un ejemplo de Europa, tú ahorita quieres compartir el evangelio y para ellos creer en Jesús es como creer en el hada de los dientes. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque justamente están como en esta parte muy racional. Entonces lo que hace la apologética es preparar esa tierra, es decirle, oye, Jesús es totalmente diferente del hada de los dientes o de Santa Claus. O sea, hay unas cuestiones totalmente racionales para la creencia de Jesús, para la resurrección de Jesús, hay evidencia histórica, etcétera. Es todo un mundo en donde ellos consideran, o sea, wow, esto realmente puede ser posible. Y entonces es ahí cuando ya después de eso entra el evangelio. ¿Se me explico? Sí, claro. Es como, por ejemplo, cuando dice la Escritura que Jesús predicaba, pero hay un versículo en particular donde dice que entonces él abrió la boca y predicó, o sea, es decir, que predicaba no solamente hablando, sino preparaba la tierra con su actitud. Sí, preparaba la tierra. Es como tu primera impresión. Cuando alguien en su primera impresión es fuerte, es grotesco, es grosero, tú pones una barrera. Sí. Pienso que es de ese estilo, en donde
si tú llegas agrediendo a la gente o imponiendo tus ideas, la gente se cierra y jamás va a querer volver a hablar contigo. Sí, exactamente. Y pues se trata de responder preguntas de las personas, y uno de los lemas principales es conectar la mente y el corazón, ¿no? Esa parte, muchas personas, aunque piensan que sus dudas son racionales, en realidad son dudas más sentimentales o personales. Así, personales. Entonces, la apologética no solamente es algo frío, sino es conectar la mente y el corazón para que ellos puedan encontrar a Jesucristo. ¿Sí me explico? Sí. Yo creo que es muy interesante. Bueno, sé que es muy interesante. Ahora lo que estoy conociendo es que es muy más interesante de lo que yo pensaba. Y yo creo que la gente que va a escuchar este podcast también va a cambiar su perspectiva de lo que es la apologética. Muchos a lo mejor ni la habían escuchado. Sí. Pero creo que es una materia o un estudio. Es una rama de la teología, justamente que se encarga de la defensa de la fe. Okay. Pero sí, te digo, es muy satanizada en Latinoamérica. No a muchos pastores o iglesias les gusta por estos mitos que te digo, pero realmente cuando tú ves la herramienta que es para compartir el evangelio, es increíble, porque no solamente es compartir el evangelio. La apologética tiene varios objetivos. El primero, pues, es compartir el evangelio. El segundo también es tener una defensa para los ya creyentes, ¿no? Y ahí podemos ver ejemplos. Es como equiparlos. Sí, porque, no sé, ve los ejemplos actualmente. Jóvenes cristianos en redes sociales son totalmente atacados por eslogans de Facebook o memes medio ateos de Facebook, que muchos me llegan mensajes en mis páginas preguntándome, oye, ¿esto cómo lo puedo responder? Y son cosas muy básicas, pero que obviamente a muchas personas que están empezando en la fe, pues les llega a pegar o les llega a preocupar, ¿no? O a lastimar. Ajá. Entonces, la apologética te ayuda justamente a defender a los que están débiles en la fe. Y el tercer objetivo también es permear la cultura, porque, pues te digo, el extremo es Europa, ¿no? Donde una cultura está totalmente ya secularizada. Sí. Y justamente porque se ha perdido esa batalla, el cristianismo perdió esa batalla ahí en Europa, y vemos a una Europa que secularizada, y ahorita ya no es secular, ya se está islamizando, justamente porque el ser humano, pues siempre va a buscar a Dios, ¿no? Entonces, lo secular nunca te va a llenar, y viene el Islam, y en 5 años la mayoría de Europa va a ser musulmana. Pero en ese sentido, el apologista hace que la apologética esté permeada para que el evangelio pueda seguir considerándose real. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y no solamente como eso, sino también como parte de lo que menciona la Biblia de ser la sal de esta tierra, de frenar cierta putrefacción, ¿no? Vemos el caso de ideología de género y todas estas ondas que están metiéndose mucho. ¿Cómo puedes dar respuesta? No solamente una cuestión bíblica, porque regresamos a lo mismo, a los que están allá afuera no les interesa lo que diga la Biblia, pero puedes buscar cuestiones científicas, no sé, por ejemplo, en cuestión del aborto, porque realmente un feto sí es una persona y no es solamente un producto, porque es asesinato. Entonces, todo ese tipo de cosas con esta parte de ciencia es lo que hace para que se frene de cierta forma y se sigan manteniendo como todas estas cuestiones culturales que son a favor de la familia. Claro, pero es un poco incoherente que si tenemos o creemos en el Dios de la ciencia, sí, no lo ocupemos, ¿no? Sí, y ese es otro mito, justamente porque pensamos que la ciencia y Dios están peleados. O sea, yo cuando entré a la universidad, yo estudié en el Politécnico, en la Superior de Física. Ahí, pues yo era un apasionado del evangelismo, ¿no? Y de las misiones. Entonces yo llegué y quise compartir el evangelio, así como siempre, y pues me topé así pared. Y me acuerdo que en una exposición un compañero que es súper ateo, pero ateo militante, o sea, de los que te atacan por creer en algo. Ateo activo. Ajá, exactamente. Nos dejaron una exposición y este brother, en lugar del tema de la exposición, expuso de que Dios no existía. Entonces me acuerdo que al principio de la exposición dijo, levanten la mano quienes creen en Dios. Y éramos como 10 personas. Él expuso, la verdad, puras tonterías. Yo sabía que en ese momento eran tonterías. Yo todavía no conocía de apologética nada.
Y muchos después, cuando acabó la exposición, dijo, levanten la mano quienes siguen creyendo en Dios. Y solamente eran como 3 personas, una de ellas yo. Y a mí me dolió mucho. Me acuerdo que me fui caminando al metro Lindavista, todo el Politécnico, para los que ubican. Sí. Se los prometo que me fui llorando, porque aunque yo sabía que eran tonterías, no sabía cómo responder y a eso. convencen, ¿no? Convencen a los demás. Sí, exactamente, porque una cosa es saber que Dios existe y otra cosa es mostrar que Dios existe. ¿Sí me explico? Entonces yo no sabía cómo mostrar que Dios existía, yo no sabía cómo responder eso y me dolió muchísimo ver esa parte y yo le prometí al Señor que nunca me iba a pasar eso y me puse a estudiar y bueno, la verdad es que Dios me fue abriendo puertas, empecé a conocer el mundo de la apologética y bueno, ya lo de ahí es totalmente historia, pero es en esta parte la importancia de la apologética y William Lane Craig, con el cual colaboro yo, quien es un apologista y filósofo cristiano, dice, los niños están siendo totalmente atacados y tú, como papá, no mandarías a la guerra a tu hijo con pistolas de agua. Sí. Entonces es tiempo de equipar a los jóvenes y a los niños con armas de verdad y eso es parte de lo que se hace la apologética, ¿no? Vemos iglesias con escuelas dominicales que no está mal, pero que solamente ponen, por ejemplo, a colorear o hacer cosas, los entretienen. ¿no? Sí. En ese sentido necesitamos equipar a nuestros hijos, porque están siendo atacados por demasiado, o sea, por lo posmoderno, por Netflix y todas las redes, toda esa cultura, y aparte por otras sectas, etcétera, etcétera. Entonces, es un mundo de bombardeos a los jóvenes, que son las siguientes generaciones, que nosotros como cristianos las preguntas se las están haciendo aquí y nosotros como cristianos en la iglesia y en la escuelita dominical estamos en este nivel, entonces pues ellos no pueden dar estas respuestas. Sí. Y entonces cuando pasa eso es cuando los jóvenes tienen esa crisis de fe, crisis de identidad por estas cuestiones y las estadísticas son alarmantes porque en una encuesta en Estados Unidos se dice que 7 de cada 10 jóvenes que entran a la universidad abandonan la fe o apostatan de la fe, lo cual eso es bastante triste porque justamente antes no se les equipó con esta parte de la apologética, ¿no? Ok, pero fíjate, regreso un poquito, es increíble que los mismos pastores estén en contra de la preparación, porque yo creo que primero tienes que convencer. Y no digo convencer como de si fuera un producto, pero sí de que tu fe se fortalezca con la gente de la misma iglesia. Sí. Porque la misma gente de las iglesias renuncian a su fe por actitudes o por su propia idea, sus propias ideas, sus propios pensamientos, y ellos mismos renuncian a la búsqueda de Dios. Sí. Entonces yo creo que primero los pastores deberíamos trabajar en reforzar la identidad de Cristo a la iglesia para que a la vez se puedan aprender como a defender y a defender su propia fe. Sí, o a fortalecer su fe, o sea, no como a defender su fe, pero sí pongamos el término a fortalecer su fe. Sí, porque perdón que te interrumpa, ¿cuánta gente de la iglesia ha ido a la iglesia? Tú ves que lloró, tú ves que recibió, tú ves que Dios le bendijo y de repente se va. ¿Por qué se va? Porque su fe no tiene fundamento, ¿no? Ajá. Es que su fe, estamos muy acostumbrados a ser solamente muy emocionales. ¿Sí me explico? Sí. A que Dios me tocó y fue una emoción, pero no es que esté mal, sino que lo malo es que la emoción es simplemente pasajera. Pero cuando tú haces un verdadero fundamento, algo sólido, es ahí cuando la fe realmente se fortalece y que a pesar de los vientos es cuando no pasa nada porque sigue ahí. Pero las emociones no te generan ese gran fundamento, te fortalecen en otras cosas, te ayudan y, o sea, no está mal. Pero sí necesitamos no ser solamente cristianos sensacionalistas, sino meternos en eso, ¿no? Y es la parte bíblica, o sea, es amar a Dios con toda nuestra mente. Órale. Oye, y la otra parte, por ejemplo, ¿cómo se junta la filosofía con el cristianismo? Porque yo entiendo que el tema de la filosofía tiene que ver con pensamientos. Y el cristianismo no solamente con pensamientos, sino con creencias, ¿no? Bueno, ¿Cómo se junta porque la apologética tiene que ver con pensamientos y con fundamentos? No sé. Bueno, es que todos tenemos creencias. O sea, por ejemplo, un ateo te puede decir que no
que no tiene creencias o que no cree en nada. Que no cree en Dios, pero... Pero la realidad es que sí tiene creencias, o sea, sí tiene una fe. Su fe es una fe naturalista. O sea, cree solamente en unas cuestiones naturales. Nosotros creemos también en cuestiones sobrenaturales. En ese sentido, un ateo también tiene fe y así todos tenemos fe. Nadie puede decir que no tiene fe o que no tiene creencias. Sí, porque dice, no creo en Dios, pero sí tengo fe en la humanidad. Ajá. Sí tengo fe en la buena gente, en las personas buenas. Ajá. Sí, en ese sentido hay muchas coherencias en esta parte del ateísmo, que bueno, como el meme dice, este compa ya está muerto, nada más no le han avisado, o sea, nuestro trabajo es avisarle pues, de esas incoherencias, y justamente cuando ven esa incoherencia en sus pensamientos, se dan cuenta, ¿no? O sea, me ha pasado que he platicado con amigos ateos, y me dicen, no, es que esto de la mente, le digo, oye, pero la mente no es algo físico, o sea, entonces estás creyendo en una cuestión que es aparte de solamente de lo natural. Entonces te das cuenta que ahí su pensamiento es movido. No estoy atacándolo, le estoy haciendo una pregunta, pero esa es una pregunta que lo ha llevado a darse cuenta de algo que dices, wow, sí es cierto, estoy creyendo en algo que va más allá de lo natural. O sea, la mente es diferente del cerebro. Sí. Ahí puta, es todo... Es como la imaginación, ¿no? La mente y la imaginación. Sí. O sea, ¿cómo puedes concebir toda esta parte? Es todo un rollo, pero te das cuenta de eso. Y cuando se dan cuenta, en este ejemplo, o sea, empiezan a considerar que hay otras cosas aparte de lo natural, porque en la mente no es algo natural, ¿no? Entonces, esto te abre la puerta ya para compartir el evangelio, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pues está muy interesante porque, vuelvo a decir, el tema de poder tener una defensa... Porque mira, ahorita en este tiempo yo creo el tema de los, por ejemplo, de la inclusión, por ejemplo. Ajá. O sea, no solamente es el tema de aceptar, sino de que tengamos un fundamento para poder decir por qué no estás de acuerdo, sin tener que ofender a la gente. Sí, totalmente. Que de hecho te das cuenta que, o sea, nos acusan de no ser tolerantes, pero realmente los que no son tolerantes son ellos, o sea, porque la verdadera tolerancia es, tú tienes tu idea, yo tengo la mía, no estamos de acuerdo, pero aún así te tolero, o sea, no te estoy solapando, no estoy de acuerdo, pero te tolero. Pero ellos confunden eso o quieren redefinir tolerancia con... aceptación. Tú tienes que aceptarme, si no me aceptas, no me estás tolerando, y eso es falso. Sí, es una agresión, eso es una agresión. Y los que realmente están siendo no tolerantes o los intolerantes son ellos, ¿sí me explico? Porque si no estás de acuerdo con sus ideas, eres malo, te acusan, eres enemigo. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que estamos siendo atacados de esa forma y silenciados muchas veces para predicar el evangelio, que es también, es todo el mundo, y es lo que te digo de parte de permear la cultura. Sí, porque al final de cuentas cualquier tema es una agresión y no sabemos cómo responder, esa es la realidad. A veces yo me imagino que la gente se queda callada por no saber cómo contestar, ¿no? Cuando tu mente es hábil y te agreden, tú reaccionas de alguna forma. Sí. Pero cuando no estás preparado, pues lo único que haces es como quedarte inmóvil y perdiste. Sí, exactamente. Y cuando nosotros nos quedamos callados, pues prácticamente estamos abriéndole la puerta, cediendo a esa parte. O sea, solamente tenemos que decir, no estoy de acuerdo por esta y esta razón. La ciencia dice esto todavía, esto. Entonces no estoy de acuerdo y pues no estoy de acuerdo. O sea, y así lo puedes conversar. Y la verdad es que cuando lo conversas desde esta forma, o sea, no es muy raro que llegue a un ataque o a una discusión. Sí lo puede llegar a ver, pero es muy raro. Y entonces es ahí donde realmente se alcanzan a las almas o a las personas, o por lo menos una siguiente plática, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo, pero ¿qué te parece si después nos vamos a echar un café y seguimos platicando de esto o seguimos platicando del otro, ¿no? Eso es lo que también pasa muchas veces en esta parte de la apologética. Está muy interesante. Sí. Fíjate que hace rato venía con un amigo en un carro y le conté porque me hablaron acerca de tu libro. Sí. ¿no? Un libro que tiene un título muy interesante. La verdad está muy, tiene un gancho así fuertísimo. Sí. O sea, yo tengo ganas de leerlo. Entonces yo le dije a este chavo, ¿qué crees que voy a platicar en el podcast con un escritor de un libro que se llama Testigos de Nadie? Testigos de Nadie, sí. Y le dije, tiene que ver con el tema de
secta o doctrina o religión o creencia de los testigos de Jehová. Secta. Bueno, ahorita nos explicas. Sí. Entonces, lo primero que hizo fue así voltear, porque yo venía atrás y yo vi su cara, fue con una reacción de... Y yo dije, creo que lo ofendí. Entonces le digo, perdón, sí. Y ya me dijo, no, ¿qué crees que él de niño creció con esta creencia y tiene muchas dudas? Más que interés, tiene como dudas porque nunca le gustó, según lo que me dijo, ¿no? No me gustó esa onda, pero tengo muchas dudas. Y bueno, sirvió mucho porque ese tiempo, ya te conté lo que le pasó a mi carro. Sí. Anduve con él 2 días así viajando. Entonces, tuve esa oportunidad, como dijiste, de arar. Ajá. Y para poner una semillita. Sí. Entonces, la verdad se me hace muy interesante. A lo mejor no es el tema que vamos a tocar, a lo mejor sí, pero ahí como nos lleva la plática. Pero tu libro está muy interesante. Yo quiero preguntarte, ¿eres testigo de Jehová? ¿Fuiste testigo de Jehová? ¿Por qué estudiaste el tema de los testigos de Jehová? No soy testigo de Jehová, ni fui testigo de Jehová, sino... Haz de cuenta que como me gusta mucho la apologética, te digo, la apologética no solo es cultura secularizada, ateísmo y así, sino también hay una rama que se conoce como polémica, que se dedica a toda esta parte de ciencia y religiones comparadas, ¿no? Es polémica. En ese sentido, Dios me fue llevando. Y cuando viene la pandemia, varios amigos de la iglesia, jóvenes, me decían, oye, es que tengo una amiga testigo de Jehová que me está compartiendo, o sea, no puedo decir compartiendo el evangelio porque ellos no comparten el evangelio, que me está compartiendo de su religión, y cómo respondo, ¿no? O sea, me decía, es que ella no cree en Jesús o ella no así. Y entonces, como era la pandemia, yo acababa de terminar la universidad, me ponía a escribirle, ¿no? Unas 2 hojitas de, mira, es que Jesús es Dios por esto y así. Y así. Entonces, llegó un momento y bueno, antes todavía, justamente cuando compartí el evangelio, pues la verdad es que a mí sí me gusta bastante leer. He leído muchos libros de testigos de Jehová y así, y me daba cuenta que muchos solamente eran una cuestión doctrinal. Y que cuando compartes el evangelio específicamente con un testigo de Jehová, es muy difícil que ellos te hagan caso y que solamente estés como lo que se dice a bibliazos, ¿no? No, es que la palabra dice esto y él te dice, no, es que el otro, no, es que tu Biblia está mal y así, ¿sí me explico? Entonces, en ese sentido, yo decía, ¿por qué no es tan funcional como este método? ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué no sirve? Y entonces, es ahí cuando empecé a investigar el por qué. Y es la parte que hago en el libro. Me doy cuenta que los testigos de Jehová no piensan como nosotros, aunque nosotros pensamos que sí, porque según ellos pues son solamente bíblicos y esta parte. O sea, si tú vas con un cristiano y tú me dices, ¿sabes qué? Es que mira que esto dice la Biblia esto y así, la salvación se pierde y tal, y yo te digo, no, es que no se pierde, y te saco citas bíblicas, ¿no? Pero nosotros estamos como en ese mismo mood. O sea, pensamos sí. De que pues la Biblia, ¿no? O sea, solamente la escritura, en ese sentido. Y entonces creemos que los testigos de Jehová igual, pero en realidad no. Y es ahí como que en ese sentido me empiezo a dar cuenta que para un testigo de Jehová es diferente. Y entonces es ahí donde empiezo a ver todo ese trasfondo y por qué no funciona muchas veces el compartir el evangelio de esa forma con un testigo de Jehová, sino tienes que empezarles a mostrar muchas cosas. Decía Raymond Franz, un sobrino de uno de los dirigentes, del tercer dirigente me parece de los testigos de Jehová, que escribió su libro Crisis de Conciencia. Él fue el sobrino del mero dirigente, del papa de los testigos, si me lo puedes ver así. Sí. Pero él empieza a tener una crisis de conciencia, se da cuenta que está mal. Y entonces en su libro dice, al final todo siempre va a recaer en una sola cuestión, en si los testigos de Jehová son el siervo fiel y prudente o no lo son. Y ahí vas a decir, ¿eso qué significa? Bueno, te digo, un testigo de Jehová ni siquiera sabe eso. O sea, eso es algo ya muy profundo. Pero para un testigo de Jehová te puede decir, pues solamente la Biblia. Pero la realidad es que no. O sea, tienen su cuerpo gobernante actualmente. Su cuerpo gobernante dice qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que interpretar, etcétera. Entonces, el mismo dirigente decía, o sea, si tú lees la Biblia,
solo te vas a perder, pero si tú solamente lees mis escritos, vas a encontrar la luz. O sea, son como sus filosofías. Ajá, sí, son sus formas de interpretación bíblica, que son las formas correctas, ¿no? Entonces, para un testigo de Jehová, incluso el cuerpo gobernante se le hace llamar la clase Juan, en el sentido de ser los apóstoles teniendo la revelación de Dios. Apóstoles como los 12, sino, o sea, ellos creen que son la continuación de esos 12, y por eso un testigo de Jehová de aquí cree que cuando llega su revista Atalaya, ellos están recibiendo la revelación, ¿sí me explico? Sí, y sí. la interpretación que debe de ser. Por eso cuando tú le dices a un testigo de Jehová, la Biblia dice esto y así, él dice, no, es que mi interpretación es así. Y entonces, aunque él no se dé cuenta de todo esto, él ya tiene la presuposición de que el cuerpo gobernante es todo esto. Entonces, justamente Franz decía, todo va a caer siempre en si eso no es. la Atalaya como organización o The Watchtower es el siervo fiel y prudente o no lo es, porque si es el siervo fiel y prudente, como según dicen ellos, pues todos tenemos que dejar nuestras religiones y adherirnos. Pero si no es el siervo fiel y prudente, la Watchtower tendría que desaparecer, porque entonces es totalmente falso lo que ellos hacen. Okay, sí. Ok, entonces lo que tú hiciste fue investigar Sí. cómo viven o cómo trabajan, cómo es su forma de ser. Mira, yo te pregunto porque digamos que no creemos en nada, solamente observamos. El tema donde simplemente su aspecto, Sí. es su forma, su saquito, su traje, Sí. para que no se escuche despectivo, que no quiero hacerlo, su traje, su corbatita, su traje de corbata, Sí. de portafolio, como si fueran ejecutivos, Ajá. y muy particular la vestimenta de las mujeres. Sí. Eso es lo que nosotros vemos así como a simple vista. Lo que vemos siempre es que hay 2, 3 señoras grandes con jovencitas caminando en grupos. De repente ves un kiosco o un vendiendo o regalando el libro, no sé. De ahí inicio, pues no sabemos para qué sea, cómo sea, pero ya tienen como un speech, Sí. ya tienen una forma, ya tienen toda su metodología, ya tienen todo su... como que ya están programados o entrenados para hacer de eso. hecho, ellos sí practican, o sea, tienen reuniones para saber cómo compartir el evangelio y, o sea, saben, si él me dice tal o si él es cristiano, le voy a dar estos versículos. Muchos decimos, saben un buen de la Biblia. Lo que saben es que, o sea, entrenan y se aprenden esos versículos. Para debatir. Sí, para decirte, está mal. O sea, si tú le dices, soy cristiano, él te va a decir, te va a dar 3, 4 versículos para decirte, por ejemplo, que Jesús no es Dios, ¿no? Se me viene a la mente Colosenses, que es el primogénito de toda la creación, y te va a decir, entonces es que dice que es primogénito, y si es primogénito de la creación, entonces es un ser creado, y si es un ser creado, entonces no es Dios. Y entonces ahí, imagínate tú como cristiano que nada más, sí. Estás acostumbrado solamente a Sí, a probar lo que crees, ¿no? Entonces te va a sacar de onda y vas a decir, wow, sí es cierto. Entonces la Biblia dice que Jesús es un ser creado y que no es Dios. Entonces lo que he estado creyendo es falso. Y te vas, ¿no? Pero a lo que regresamos es que tienen esos versículos porque entrenan, o sea, tienen reuniones semanales donde entrenan justamente para compartir esa parte. O sea, están entrenados. Sí. ¿Y por qué en una parte? Te digo, siempre hago esta pregunta y siempre lo justifico diciendo, yo ya sé la respuesta, pero en el tema de podcast sí es como tratar de averiguar o de preguntar cosas. Por ejemplo, el tema de por qué Testigos de Jehová es una secta y no una religión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una religión es una cosmovisión totalmente separada. Vamos a verlo como conjuntos o como circulitos, ¿no? No sé, hinduismo es algo totalmente independiente del cristianismo. Tienen creencias totalmente diferentes, prácticas. Creencias religiosas diferentes, prácticas diferentes, liturgia diferente, no sé, salvación es diferente que la nuestra. Ellos creen en eso, nosotros no, totalmente diferente. Dentro de una religión hay sectas, es decir, hay derivados de esta creencia religiosa, pero que se apartan de la parte o de la cuestión ortodoxa.
Nosotros, por ejemplo, C.S. Lewis manejaba algo que se llamaba como el mero cristianismo y son como los pilares fundamentales del cristianismo. ¿Cuáles son los pilares fundamentales del cristianismo? Bueno, pues que Jesús es Dios. O sea, necesitas realmente creer que Jesús es Dios, necesitas creer en la Trinidad, necesitas creer en la salvación, ¿no? La resurrección. En la resurrección de Jesús. Son como las... Ya de ahí hay doctrinas secundarias, ¿no? Okay. Que unos tocan con guitarras eléctricas, que otros no, que el velo, que otros bautistas, que otros cuestiones soteriológicas, que la salvación se pierde, que no. O sea, hay cuestiones diferentes que no afectan la salvación, porque todos siguen creyendo que Jesús es Dios, que Jesús es nuestro Salvador, que vino, que murió por nosotros y que somos salvos. Y solo es las formas. Ajá. Exactamente. Entonces, doctrinas fundamentales, doctrinas secundarias, inclusive doctrinas terciarias, si quieres, ya cosas muy superficiales. Bueno, entonces, las denominaciones o las sectas, las denominaciones, creemos lo mismo en lo principal, pero en lo secundario tenemos cosas diferentes. Por eso hay ciertas denominaciones, bautistas, pentecostales, metodistas, le dan cierto énfasis a cuestiones secundarias. Okay. Pero las sectas ya están dañando lo que se conoce como el mero cristianismo. ¿Sí me explico? En este sentido, por ejemplo, los testigos de Jehová son arrianistas modernos, es decir, niegan que Jesús es Dios totalmente, o sea, creen que es un Dios menor, y entonces ahí ya estás negando uno de los pilares fundamentales del cristianismo, que Jesús es Dios. Entonces ahí obviamente ya están separándose del ortodoxo y ya no pueden ser parte del cristianismo, sino que ya son una secta. Tienen ideas cristianas, salen del cristianismo, pero ya no son de nosotros, ya no son cristianos, porque ya se han apartado del ortodoxo, ya han negado los pilares fundamentales. Okay. Y ahí es donde entra, pues, testigos de Jehová, mormones, de la luz, la luz del mundo, o lo que está mucho de moda ahorita, raíces hebreas o judaizantes y toda esta onda que está atacando fuertísimo aquí en México. Es otro podcast. Es ahí donde entran toda esta parte de sectas cristianas. Ok. Sí, es bueno saber las diferencias, porque parecería que el dicho de que todos los caminos llevan a Roma es una realidad, y no. No, es totalmente falso. De hecho, también es una mentira para no compartir el evangelio. Porque si tú estudias, por ejemplo, el Islam y el cristianismo, aunque ellos son también una religión abrámica, proceden de Abraham, de creencias abrámicas, son totalmente cuestiones diferentes a las nuestras. Por ejemplo, nada más por poner algo, el cielo y el infierno en la parte de la salvación, pues tú sabes cómo nosotros queremos de la salvación, totalmente por gracia, etcétera. Sí. Para ellos una cuestión de salvación es Alá va a poner en una balanza mis obras buenas y mis obras malas, y lo que pese ahí es lo que va a suceder. ¿Sí me explico? Sí, y esto no es una analogía, es literalmente doctrina musulmana lo de la balanza. ¿Sí me explico? Y aparte, por ejemplo, el cielo para ellos es con muchas vírgenes, literalmente. O sea, es algo muy carnal que para nosotros no es una concepción. Entonces, de ahí te estás dando cuenta que aunque las dos cuestiones hablan de salvación y de paraíso, es un concepto totalmente distinto donde no puede haber cabida para las dos. O sea, o una es verdadera o otra es falsa. Exactamente, o una u otra, no pueden ser ambas porque son excluyentes, y de ahí entonces júntalo con el hinduismo, con el budismo y con todas estas cuestiones, y entonces ninguna puede ser así, y entonces no nos damos cuenta que mismo Jesús es totalmente excluyente, o sea, no es inclusivo en ese sentido, sino él dice, yo soy el único camino, la verdad y la vida, o sea, no hay nadie más. Sí. Él estaba echando fuera todo lo demás y estaba diciendo solo por mí. Y entonces lo posmoderno nos hacen creer que Jesús era muy inclusivo en ese sentido, pero la realidad es que es totalmente exclusivo el evangelio. Te está diciendo solo por aquí, no hay nada más que hacer, yo soy el camino. Y entonces cuando me ves a mí, ves al Padre, etcétera, etcétera. Sí, pues está muy, muy claro, pero simplemente el tema de las corrientes, incluso políticas, hacen que esto se vea muy normal, el que todos iguales, todos lo mismo, ¿no? O sea, tiene que ver con eso también. Sí, es que estamos en una cultura actualmente muy... Se me fue la palabra,
posmoderna, muy relativismo, el relativismo moral, el relativismo religioso está totalmente en auge y entonces te hacen creer en series en todos lados a los jóvenes que todo es permitido y te dicen, bueno, esa es tu verdad, pero esta es mi verdad. La realidad es que no puede haber dos verdades, o sea, yo no te puedo decir 5 más 5 son 8 y tú me vas a decir, no, 5 más 5 son 10. Y entonces yo te voy a decir, es que tú eres un intolerante, eres un ochofóbico, ¿no? Sí, no, y es que como 10 creemos que la suma de eso, de ese resultado, entonces tú eres el que estás mal. Sí, exactamente, y ahí es donde entra como esa parte. Y no puedes, porque también te dicen, bueno, es que respeta la opinión del 8, ¿no? O sea, dile respeta que es 8. Pero la realidad es que eso es totalmente falso. Pero es solamente para silenciar como en todo este sentido. Entonces estamos siendo bombardeados por toda esta parte y es ahí el peligro donde muchas iglesias están diluyendo el evangelio, tristemente también. Sí. Oye, amigo, y por ejemplo en el tema del libro, otra vez regresando al tema de los testigos, digo, no nos hemos salido, pero en ese tema de testigos de nadie. Su discurso siempre va a ser un discurso del paraíso. Y digo, siempre hago una pregunta en el podcast, bueno, ya no la hago mucho, porque a veces no va por la línea, pero siempre pregunto, ¿cómo te imaginas el cielo? Y la gente dice, no, pues yo me lo imagino todo verde, y empieza como que a imaginarse cómo es el cielo. Pero realmente yo creo que muchas de las ideas que tenemos de Adán y Eva, del arca de Noé, de Daniel en el foso de los leones, de cosas que siempre vemos en los folletitos, vienen de su influencia. Sí. ¿No crees? Es que ellos justamente predican mucho con esta parte de cuestiones escatológicas. Su mismo fundador, Russell, hace esta parte de las falsas parucías, anuncia una fecha específica para la segunda venida, esa es la parucía, y bueno, muchos se adhieren porque a mucha gente le da mucho miedo los tiempos finales, ¿no? Sí. Es algo también, entra en una parte psicológica. Entonces, ahí cuando pasa todo esto, se da cuenta que pues ahí puede tener mucho auge, pero también pasa la fecha, es falso, los testigos de Jehová han dado 3 falsas parucías, pero se les ha quedado mucho como esta parte de hablar siempre de cuestiones escatológicas. Y si tú ves su revistita o te acercas con un testigo de Jehová, te va a hablar, lo primero que te va a hablar es de tiempos finales. ¿Qué va a ser esta parte? ¿Qué es esto? Y entonces es ahí como parte de su speech hablarte siempre de esta parte de tiempos finales. Es como tratar de mover tus sentimientos, ¿no? Sí, es hacerte preocupar de los tiempos finales. Y entonces, pues un cristiano muchas veces no sabe bien qué van a pasar con los tiempos finales, no sabe qué onda. Y si aunado a eso le dices que Jesús no es Dios y todo esto, y entonces pues un cristiano cree que es salvo porque Jesús es Dios, él confiesa y cree en su corazón que Jesús es Dios, que Cristo que resucitó de entre los muertos, pues cuando le mueves eso, pues ya, y es ahí donde entra toda esta parte, ¿no? Regresando, cuando te digo, hago toda esta investigación que dice Raymond Franz, todo tiene que ver en si los testigos de Jehová son el siervo fiel y prudente o no lo son. Ahí es donde empieza el libro y hago una investigación sobre si son realmente el siervo fiel y prudente o no lo son. Spoiler alert, pues no lo son porque son testigos de nadie. Pero justamente no lo son porque bajo el examen bíblico pues no pueden serlo, porque han dado falsas profecías, han dado falsas enseñanzas, y ahí es donde hago toda esta investigación de sus enseñanzas de la atalaya desde 1900, me dio un clavado en las atalayas y en sus estudios desde 1900, para mostrar como sus doctrinas cambiantes, sus falsas profecías, sus falsas parucías. Entonces, bajo un estilo bíblico, o sea, Deuteronomio te dice, cuando, no sé, tú pastor me darás la razón, cuando le preguntan en Deuteronomio, ¿cómo vamos a saber si un profeta es de Dios o no es de Dios? Él les dice, se tiene que cumplir el 100% de lo que diga. Si no se cumple algo, saben que no son y tienen que apedrearlo, ¿no? Entonces, bajo ese examen, los testigos de Jehová pues no son, porque te digo, simplemente con dar una falsa parucía, pues ya, o sea, ya simplemente ya, no ya es profeta. Ajá. Y entonces su teoría era, y esto es doctrina de ellos,
Decían, en 1913, 1914, vino Jesús espiritualmente, examinó todas las religiones para ver quién iba a ser el siervo fiel o quién iba a ser el mayordomo. Y ganamos. Y nosotros, y Jesús descubrió que nosotros éramos los más fieles, los que estábamos dando las enseñanzas más bíblicas, y por eso a nosotros nos pone como el siervo fiel y prudente o como el mayordomo, y nos entrega toda la autoridad del reino, y por eso solamente hay salvación a través de nosotros. Es ahí el gancho con las personas, y por eso todos dicen, bueno, entonces ellos son, o sea, tienen la verdad. Ajá, exactamente. Por eso para un testigo de Jehová solo eres salvo por medio de la Watchtower o de la organización, porque la organización es el siervo fiel y prudente que Jesús le dio esto. Ahora, te digo, para demostrar que no es cierto, pues simplemente tienes que ver las falsedades de enseñanzas, las falsedades proféticas, etcétera, 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 ¿no? Antes de mostrarles cuestiones doctrinales. Porque si tú primero les muestras esta parte doctrinal, no vas a ganar. Van a estar cerrados. Pero cuando tú les muestras que realmente, o que quizá la Watchtower no es el siervo fiel y prudente, o no son lo que dicen ser de Dios, es ahí cuando ellos se dan cuenta y empiezan a considerar otras cuestiones doctrinales, o que su misma sociedad ha estado malinterpretando ciertas cosas. Porque si no, ellos lo ven como casi como si fuera que no se equivocan, como si fuera la última perfección. Exactamente. Entonces, ¿Y en qué creen los testigos? O sea, ¿qué es lo que ellos creen? Bueno, creen en Jehová. Son unitarios, son monoteístas celosos, es decir, solamente creen en el Padre, según ellos, que ahí ahorita vamos a entrar en un comentario, pero también creen en Jesucristo, que Jesucristo vino, que hizo el sacrificio, y que también por medio de Jesús ellos tienen la salvación, pero que Jesús no es Dios con D mayúscula, y es ahí la connotación, sino creen que Jesús es un profeta. Dios, no, creen que es un Dios menor, o es un Dios con D minúscula, es un Dios menor que el Padre. De hecho, creen que es creado, o sea, que es un ser demasiado exaltado, pero que no es Dios. Y entonces ahí, por eso ellos tienen el conflicto con los cristianos, porque obviamente nosotros creemos que Jesús es Dios. Claro. O sea, que comparte la naturaleza, etcétera, etcétera. Sí, creemos todo lo que textualmente está escrito, ¿no? Sí, en ese sentido ellos, te digo, son arrianistas, o sea, ellos creen que que Jesús es menor que el Padre, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ellos no, según dicen, no adoran a Jesús, que podemos ver en su parte bíblica que pues, realmente Jesús es adorado, que se hacen oraciones a Jesús, en todo ese sentido, ¿no? Pero ellos creen en esa parte, la parte de la salvación también es otro tema, ¿no? Ellos creían en esta parte de los tiempos finales, por 1900, la historia es como medio cómica cuando la entiendes, porque Russell, que fue el primer gobernante o el primer director, digámoslo así, da una falsa parucía. Cuando llega 1913, 1914 y no viene Jesús, pues queda mal entre todos sus adeptos, imagínate, todos esperando que en esa fecha vinieran, y después se muere y se queda su sucesor Rutherford, y Rutherford vuelve a dar otra fecha, ¿no? Y entonces en ese tiempo había, digámoslo así, 40,000 testigos de Jehová, ¿no? Y entonces él da que solamente 144,000 personas van a ir al cielo, que es como algo muy común, según Apocalipsis, que bueno, el pasaje de Apocalipsis no tiene nada que ver con una cuestión de salvación, son 12,000 de cada tribu en un sentido escatológico, etcétera, ¿no? Pero sí, como un dato general él da ese respaldo de 144,000 van a ir al cielo, porque había dado una fecha y decía, bueno, no vamos a alcanzar más de 144,000 personas a llegar a esa fecha. Y entonces ya va a llegar la fecha, ya eran 140,000 personas, y entonces ahí se están metiendo en problemas, ¿no? Y entonces lo que hacen para resolver esta parte es decir, no, espérate, solo 144,000 personas que son las mejores testigos de Jehová, los más fieles, los que más predican, y es ahí una de las razones por las que predican mucho, solamente ellos van a ir al cielo, todos los demás vamos a ser salvos, pero vamos a estar aquí en la tierra nueva. Okay.
Y entonces es ahí como dos diferencias, unos los que van al cielo y otros los que, ya todos los demás. Los que vamos a que, convivir con los ajá, animalitos. que se quedan en la tierra nueva. ¿Sí me explico? Sí, o sea, Eso van como parchando sus sí. historias o sus doctrinas. Sí, y esa parte de las doctrinas cerradas o las doctrinas cambiantes es algo que también en mi libro menciono mucho porque justamente no es algo bíblico, o sea, no es como que primero Dios diga, primero derecha y luego que ya no, que va a ser izquierda, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que sus enseñanzas eran falsas y que si Jesús los examinó, estaban enseñando algo errado, ¿no? Entonces no pudieron haber quedado como bajo su mismo estatus como el siervo fiel y prudente, ¿no? Entonces hago toda esta investigación para demostrar que no son el siervo fiel y prudente y después en la segunda sección del libro hablo acerca un poco de doctrina, sobre la deidad, sobre la salvación, sobre el infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. También hay una parte donde alguna vez escuché que tenía algo que ver con sus trabajos. El tema del himno nacional, o sea, todo eso, ¿en dónde entra? Es parte de trabajo y así. Ellos son como muy celosos y muy enfocados en que el reino ya viene y que tienen que dedicar como esta parte a predicar y a no clavarse a todo lo demás. Entonces, en ese sentido sí son muy marcados en ese tema. En cuestión de honores a la bandera y así, ellos te dicen no voy a honrar ni adorar a nada. Entonces, esta parte es yo estoy adorando a la bandera, a un himno, y esto me está generando ídolos, entonces yo no lo adoro. ¿Sí me explico? Solamente adoro a Jehová, no adoro ni a Jesús ni nada. Es como su forma de pensar y por eso no lo hacen. Sí, alguna vez escuché ese tema del trabajo, que muchos salen del trabajo para dedicarse a su trabajo. A predicar. Pero es justamente eso, o sea, diferente de los cristianos. Un cristiano predica el evangelio pues porque son almas para Cristo, ¿no? Sí. Para un testigo de Jehová, aunque ni siquiera se den cuenta de eso, porque ellos creen que están ganando almas y realmente lo hacen por un tema y una cuestión de salvación. ¿Sí me explico? O sea que es perdón que te interrumpa, es un tema como de me lo tengo que ganar. O sea, es como algo un poquito egoísta. Sí. Uno no predica para ser salvo. Uno ya sabe que es ser salvo, pero ellos sí predican para ganarse algo, que es la salvación. Sí, para ser mejores, para tener esa seguridad, para decir yo estoy ganando tantas almas, entonces estoy siendo mejor ante la Watchtower, entonces esto... Y te digo, o sea, eso es algo que muchos no se dan cuenta, o sea, dentro de los testigos de Jehová no se dan cuenta, entonces eso también es algo que tenemos que considerar. No es como que digamos, todos los testigos de Jehová son malos o nada. No, sino que son personas que son engañadas o que están siendo engañadas, ¿sí me explico? Sí. Entonces, que con todo su corazón quieren creer eso, pero la realidad es que, aunque lo quieran creer con todo su corazón y lo abracen, es una verdad que es falsa, o sea, no es verdad, es falso. ¿Sí me explico? Y entonces, es ahí donde nosotros como cristianos tenemos que tener esa misericordia y tenemos que compartir el evangelio. Y ahí entra el arte de la apologética, porque si compartir el evangelio con una persona es difícil, compartir el evangelio con una persona que cree tener la verdad es todavía más difícil, porque tienes que ir desenredando poco a poco ciertas creencias, ciertas presuposiciones, tienes que irte con cuidado. Y también en una parte del libro hablo un poquito de cuestiones psicológicas, de lo que batallan este tipo de personas, ¿no? Porque muchos, y me ha tocado, o sea, se han dado cuenta que los testigos de Jehová es falso, que sus enseñanzas están mal, que la Watchtower, y que se tienen que salir, pero tienen todo un entorno familiar, de amigos, toda su vida está girando alrededor, y ellos serían aislados totalmente, o sea, serían exiliados, y muchos se les dice que ni siquiera que ya ni siquiera les hablen, que no tengan contacto. Y entonces muchos testigos de Jehová también están pasando como por ese duelo, por esa etapa, no saben si sí, si no. Y entonces ahí también donde nosotros tenemos que entenderlos. Porque es como una presión. Sí, porque para un cristiano es decir, bueno, pues esto y ya, ¿no? Y te conviertes y pues ya. Pero para ellos involucra toda su vida, ¿sí me explico? O sea, todo su entorno, todo. Y es ahí donde muchos, pues les son meses o son años que están batallando con eso y que todavía no se deciden, ¿no? O sea, les trabajan también, hacen coco wash. Sí. Para poder hacer una presión en un círculo donde es imposible salirte, ¿no? Sí, exactamente. Es realmente difícil y muchos, aunque saben que es mentira, prefieren quedarse ahí por el entorno. Otros sí batallan y aunque es muy doloroso y
es todo un duelo, sí se salen de toda esta parte. Pero es ahí donde muchos también cristianos no entendemos y creemos que, le voy a hablar con un testigo de Jehová, voy a hablar 5 minutos y se tiene que convertir, y si no se convirtió ya es un necio y que se vaya al infierno. Y la realidad es que no. Sí, El evangelismo express es, o sea, Dios lo puede llegar a hacer en algún momento, pero son casos atípicos, o sea, es todo un proceso, todo un trabajo detrás de un resultado. Ajá, exactamente, donde nosotros tenemos que ser pacientes, pero sobre todo tenemos que amarlos y tenemos que entender que están equivocados, o sea, que están abrazando una mentira con todo su corazón, y es ahí donde tiene que entrar también nuestra misericordia, el amor. Y nuestro amor, como Jesús los ama, porque realmente Jesús también quiere ir en busca de estas personas. Por eso en tu libro dice en la sinopsis que necesitamos entenderlo desde su posición. Sí, exactamente, porque te digo, o sea, creemos que un testigo de Jehová piensa como nosotros y nosotros nos agarramos a bibliazos, ¿no? Y si viene alguien que cree algo un poco diferente, no, pues la Biblia dice esto, citas. Un testigo de Jehová, aunque ellos digan que son bíblicos y que solamente leen la Biblia, la realidad es que no. O sea, tienen sus interpretaciones dadas por la Watchtower, que es su organización, o por la Atalaya, como se conoce aquí en español. Tienen esas interpretaciones. Entonces, primero tienes que entender cómo piensan para poder compartirles de esa forma, porque si no, es ahí donde me doy cuenta que no es efectivo. Y muchos libros de cristianos nos enfocamos solamente en esta parte doctrinal. Y te digo, yo leí muchos libros cristianos sobre testigos de Jehová, y solo es esta cuestión doctrinal, o sea, solo es marcar la diferencia. La divinidad de Cristo. ¿Por qué sí? Porque ellos están mal. El cielo, salvación. ¿Por qué sí? Porque ellos están mal. O sea, como informativo está bien, pero para ayuda, pues no. Sí, para una cuestión práctica, evangelística, para un testigo no es así. Tenemos que entender cómo esta parte. ¿Cómo piensan? Sí, y es ahí donde Dios me fue llevando a todo esto. O sea, cuando yo me fui metiendo a escribir este libro, no tenía como todo claro, ¿no? Sino que por la gracia de Dios Él me fue llevando y me fue mostrando cómo iban pensando. Te digo, encontré testimonios como y algunos otros libros que hablan justamente de eso, y me empecé a dar cuenta realmente cómo piensa un testigo de Jehová, y ahí es como empiezas a saber cómo abordarlos, y del otro lado, cuando ya están en todo lo que están batallando para poder dejarlo y para poder abrazar a Cristo, ¿no? Y es como un musulmán, o sea, nosotros no entenderíamos un musulmán, pero un musulmán convertirse al evangelio es renunciar a todo. O sea, renunciar a todo, inclusive a su vida, ¿no? Porque muchas veces lo pueden matar. En algunos países. Entonces, nosotros no entendemos como todas estas implicaciones de aceptar a Cristo. Y parte del libro también muestro como esto para poder entenderlos. Pues qué interesante. La verdad es que a mí me hace mucho ruido porque pensamos que solo con cargar la Biblia y abrírselas y decirles algo los vas a convencer. Que de hecho ahí, perdóname que te interrumpa, es difícil también porque, bueno, obviamente ellos tienen su traducción bíblica muy errada por obvias razones. Sí, muy errada, muy mañosa, la verdad, tengo que decirlo. Ahorita que estoy escribiendo el segundo libro, Una defensa de la Trinidad, veo muchos pasajes, muchas cuestiones exegéticas y así, y la verdad es muy mala traducción. Ellos lo hacen para apoyar su doctrina en lugar de que fuera al revés como un cristiano. Pero entonces cuando tú le dices, no, por ejemplo, Juan 1:1 dice esto, y esto te habla de que Jesús realmente es Dios, etcétera. Bueno, tú ves su Biblia y su Biblia es diferente, ¿no? Su Biblia le pone una coma, o en lugar de decir Jesús es Dios, Jesús es, y le agregan un Dios, ¿no? La cambian para, como dices, apoyar su doctrina. Exactamente. Entonces, también es esa parte como un arte de ver qué versículos darle, o de poderle predicar con su misma Biblia. ¿Sí me explico? Entonces, también trato de que en el libro se hable solamente con la traducción del Nuevo Mundo, que es la traducción bíblica de ellos, para ver cómo podemos compartir el evangelio con ellos, porque también llega, no, pues le di este pasaje, pero en su Biblia es diferente y ya no dice lo mismo. Y sí, porque cada uno se va. En internet hay un cura, que no sé si lo has visto, un cura donde hace esa misma interpretación
Y primero no les presta el micrófono a la gente. Ah, Luis Toro, ¿no? Ah, Luis Toro, ajá, sí, ¿has visto? Sí, es un caso. Y hace eso, o sea, primero tiene su público Sí. y les trata de ganar. Ajá. Obviamente el señor ha estudiado, porque se ve, pero hace eso, usa el versículo a su modo y a su conveniencia. Entonces, pues no. Sí, no, y es justamente eso que hacen los testigos, o sea, llegan y te digo, tú bien intencionado le puedes dar citas bíblicas, pero tienes que entender que ellos nunca van a creer en Reina Valera, por ejemplo, que es la clásica nuestra, ¿no? Sí. Entonces, si quieres compartir eficazmente con un testigo, pues tienes que ir y ver o buscar versículos en su misma traducción del Nuevo Mundo, para que ellos también la consideren y digan, sí es cierto, aquí qué está pasando, ¿por qué esta parte, o cómo es esto, o en qué sentido, ¿sí me explico? Sí. Porque si tú nada más le vienes con Reina Valera, ellos te van a decir, no, tu Biblia está mal y no me interesa. Sí, lo que tú me digas, cierras. está bien. Entonces es todo eso. Te digo, es todo un arte, es todo un rollo. Sí, pero es como tratar como de, digo, aunque es muy interesante el título y lo voy a leer, pero es como para quien quiera hablar específicamente con ellos, ¿no? Sí. Digo, porque yo le hablo, por ejemplo, al que cuida los carros, al policía de la oficina, con quien tú tienes, y no todos tienen esa misma creencia. Pero yo creo que en el mismo tema, en el catolicismo, también te tienes que poner de su lado. Entender por qué puso su fe en una imagen, ¿no? Sí, exactamente, o sea, y es ahí donde te digo, es todo un arte, Sí. toda esta parte, porque tienes que entenderlos y tienes que ahí. Pero lo interesante es que pues todos conocemos a un testigo de Jehová, un vecino, un compañero de trabajo, un compañero de la escuela, y siempre todo cristiano va a tener diálogos con un testigo de Jehová. Es como Eso un clásico. Ajá, ese es un clásico. Entonces es justamente como el amarlos, no caer en el mito de no decirles nada o no por no discutir, sino simplemente tener una discusión sana, una discusión correcta como Dios nos mandó. En ese sentido, ahí es como esta parte de cómo compartirles y cómo ganar almas de testigos de Jehová para Cristo. Wow. Sí, porque digo, parece un clásico, ¿no? Siempre va una persona y te da un folleto. Sí. Digo, a lo mejor no siempre va a haber la oportunidad de querer debatir, porque yo creo que también el libro no está hecho para pelear. Sí, ¿no? Está hecho para, pienso yo, tengo un familiar que está en esa creencia, pues lo estudio para saber cómo poderlo abordar, ¿no? Sí. Digo, y ahorita que se acercan las fechas navideñas, dices, voy a encontrármelos en la cena de Navidad, voy a saber cómo compartirles. Digo, es una idea. Sí, justamente porque es que te digo, es todo un mundo, pero sí, es para que este libro está enfocado para que los cristianos lo lean, tengan una idea de cómo piensa un testigo de Jehová y que sepan qué pueden decirle a un testigo de Jehová con su misma Biblia y qué argumentos poder darle, no para discutir. De hecho, yo hago mucho énfasis en que tengan misericordia por estas personas, porque te digo, son personas que son engañadas y que nosotros tenemos que ser misericordiosos y tenemos que entenderlos y tenemos que orar por ellos, amarlos, y esta parte del amor es justamente predicarles el evangelio y decirles la verdad de una buena manera. Sí, claro, porque no, como dices, no es para discutir, no es para que un cristiano lo agarre y diga, ahorita me lo voy a agarrar, sino es para entenderlo, para comprender cómo piensan y poder tener un... Es que mira, en el tema de la religión, la verdad es que es bien complicado porque yo siempre digo, la religión, la política y no sé, el fútbol a lo mejor siempre van a ser causa de problemas en la familia. Entonces, sí, cuesta mucho, te digo, pero porque cuesta mucho porque está como esta parte muy satanizada y porque no sabemos cómo dialogarlo. O sea, cuando tú hablas con tu tío mormón o con tu tío testigo y no sabes, pues tú vas a decir, no, yo creo la verdad, él va a decir, yo creo la verdad, y el otro va a decir, yo creo la verdad, y entonces va a ser un enojo y va a ser una pelea. La cuestión con Jesús no es esa, o sea, es no estar de acuerdo, pero tener un buen diálogo y decir, no estoy de acuerdo, estás mal por esto, oye esto, no sé, Russell, su fundador, tuvo
muchas denuncias, tuvo esto, tuvo falsedades ahí, entonces ¿cómo puede ser realmente una persona de Dios? No sé, ¿sí me explico? Sí, claro. Pero para abordarlo de cierta forma y no decirle, estás mal, Sí, sí, sí. Y es ahí donde tenemos este mito de que los debates son malos, pero en realidad eso no es un debate solamente es una plática de decir, no estoy de acuerdo contigo, tú no estás de acuerdo conmigo, pero vamos a ver de qué se trata, de una forma tranquila, tolerante. Pero ya la otra cosa ya es una parte de discusión. Claro, pero como dijiste al principio, es una parte de defender lo que tú crees, no es una parte para atacar, es una parte para defender tu fe, ¿no? Sí, para defender tu fe y para compartir tu fe, al final de cuentas, pero como dice Pedro en Primera de Pedro 3:15, siempre con mansedumbre, siempre con humildad, siempre con una buena actitud, porque te digo, si tú te enojas, tú perdiste. Si el otro se enojó, tú perdiste. La única forma de ganar es que la otra persona quiera seguir platicando contigo. Que tenga interés. Exactamente. Porque si no, ya se cerró y esa alma ya se perdió. ¿Sí me explico? Sí, y aunque tú puedas haber ganado esa discusión, esta persona se cerró, a ella no le sirvió y simplemente ya no hay razón de ser porque esa alma ya se perdió, ya se cerró y ya no tiene nada. Y si se cierra uno, se cierra a los demás. Sí. Exactamente, se cierra mucho. Que también hay otra cosa que se conoce como evangelismo de rebote, que es lo que el dicho, te lo digo a ti, te lo digo Juan, para que lo escuches Pedro, ¿no? O sea, si tú estás en tu cena navideña, ¿no? Que pones el ejemplo. Sí, es como el pase de Ronaldinho. La pateas viendo para el otro lado. Exactamente. Sí, porque, o sea, tú no sabes quién te está escuchando, ¿no? Sí. Y tú puedes estar dialogando con un testigo de Jehová y esta persona es católica y tiene dudas. Y entonces o pueda ser convencida por un testigo de Jehová o pueda ser convencida por el Evangelio, depende de la conversación que tú tengas y de las respuestas que tú des de la fe, ¿sí me explico? Entonces no solamente es una parte de dos, sino que entra todo un rebote, o sea, toda esta plática es un rebote con las personas que están ahí. Por eso te digo que la apologética te ayuda a defender la fe de muchas personas, ¿sí me explico? Inclusive de cristianos. Es ahí también algo interesante que se puede lograr en la apologética. Oh, wow. Está muy interesante. ¿Das talleres, das cursos? ¿Qué material tienes? Digo, ya tienes un libro muy interesante. Estoy a punto de sacar el segundo libro, gracias a Dios. No es sobre sectas ni religiones, es una defensa acerca de la Trinidad. Okay. Vemos, o los libros que hay en español sobre la Trinidad son libros teológicos. Esta parte se enfoca más en una cuestión de por qué realmente la Trinidad sí es bíblica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí damos pasajes, hablamos cuestiones filosóficas, argumentos. Entonces yo creo que el próximo año sale. Estoy trabajando muchísimo en esto. La verdad es que estoy muy sorprendido. Dios me ha abierto muchas puertas. Mucho el entendimiento de verdad para poder defender esto. Si quieres ahí después regreso pues, la otra semana tenga, sí. No, la verdad es que es un tema que me ha ayudado mucho, pero bueno, además de eso yo colaboro con un ministerio que se llama Fe Razonable o Reasonable Faith en inglés, con el Dr. William Lane Craig. Ahí hablamos de apologética, trabajamos sobre todo con jóvenes en esta parte que son atacados en esto del ateísmo, secularismo, etcétera. Entonces damos conferencias en eso y hablamos todo lo que es defensa de la fe. Entonces doy pláticas sobre sectas, sobre religiones. Ahorita está, te digo, pegando muchísimo y yo creo que tu público va a confirmar esta parte de raíces hebreas. Inclusive mi iglesia sufrió como un ataque de raíces hebreas y tuvimos que hacer algo. Pero hay iglesias grandes que se han dividido por esta secta, ¿no? Entonces familias, también ¿no? Familias, iglesias grandísimas que se han dividido porque es como muy, muy de moda. A ver si luego hablamos de raíces hebreas, pero están atacando mucho. Entonces, te digo, nos dedicamos a equipar a las iglesias a través de conferencias sobre por qué están equivocadas. Hablo también acerca de ideología de género, ateísmo, aborto, todo ese tipo de cosas. Pues ¿cuál nos echamos el próximo? El que tú me digas, bro. Si quieres hablamos de la existencia de Dios. Okay. Es que hablar de ideología de género aquí te van a censurar tu canal de una vez. Te no, lo pues digo. igual lo metemos por otra. Por eso no es tan recomendable hablarlo así. A mí cuando me invitan a hablar en las iglesias, en algo cerrado. Pero sí, porque mucha gente va a
¿cómo se dice? A Sí, reportarlo sí, te va a por atacar, agresión. te va a denunciar, te va a hacer... Ajá. Pues lo grabamos y si está Ya manchado, pues ya. Sí, sí, sí. Digo que es algo que tenemos que mencionar. Digo, hay canales, perdón, pero que hablan de... y nadie dice nada. Entonces, Sí. pues, a ver qué pasa. Pues tú dime qué... Sí, mira, te digo, podemos hablar sobre la existencia de Dios sin mencionar la Biblia, porque Ok. creemos que Dios existe. Podemos hablar sobre la resurrección de Jesús, porque creemos, o sea, porque si hay verdad, evidencia científica de la resurrección de Jesús y cómo podemos comprobar eso. Podemos hablar del Nuevo Testamento, del por qué realmente es la palabra de Dios. Es todo un mundo de Sí. ahí. Más bien, no sé, tu público que decida, ¿no? Como ves, sí. si les interesa un tema, alguna religión, secta, Sí, o porque- la existencia o la resurrección, lo que ustedes quieran. Es lo que es muy hablamos. profundo, digo, en una hora y media no vamos a hablar de todo, porque Sí. pues las preguntas hace como que se desvía un poquito del tema. Pero podemos hablar de un tema, ya si ellos dicen que cuál quieren, o si nos escriben algo, pues ya que Sí, que nos elegimos. que nos escriban y le damos y Sí. vemos qué le interesa al público y de ahí empezamos a hablar sobre eso. Ok, ¿tienes página web, tienes redes sociales, algo? Sí, Lo ponemos. Se llama Facts. A ver, vamos a Facts, sí, estamos en Facebook, en Instagram. Colaboro con varios amigos de Latinoamérica, la mayoría de Fe Razonable, y ahí hablamos acerca de toda esta parte que es apologética, ¿no? También colaboro un poco con el ministerio de Josh McDowell. Probablemente, primeramente Dios, sea parte del team de Josh McDowell en español. Ahí depende de la voluntad del Señor. Estamos como en esas pláticas. Y bueno, andamos haciendo todo esto, ahí trabajando también en mi iglesia local. Siempre no se les olvide congregarse. Entonces, pues siempre nos enfocamos en jóvenes y en todo esto, en lo que te podamos servir ahí. Sí, estamos. muchas gracias. Pues mira, me parecen temas muy interesantes porque hay muchos temas que están hoy en día. Por ejemplo, el tema del ateísmo se me hace muy interesante porque lo dijimos al principio, la gente dice que no cree, pero pues gracias a Dios que no cree, ¿no? O sea, siempre salen con algo. Sí, Dice, sí. todo el mundo es ateo hasta que el taxi se va por otro Ajá, lado. sí. Entonces yo creo que sería algo muy importante o muy padre el tema de la ideología de género. Tal vez, a lo mejor no lo hacemos público, a lo mejor te invito ahí a la iglesia, Sí, sí, sí. pero hay temas muy interesantes que podemos estar conociendo de otro punto de vista, de un punto de vista profesional. Y eso creo que le hace falta a la iglesia, dejar de pensar que porque la Escritura dice que porque Dios está con nosotros no nos va a pasar nada. Pero también la Escritura dice que el pueblo se murió porque le faltó el conocimiento. Sí. Entonces yo creo que el conocimiento guiado por Dios siempre va a traer una protección a nuestra vida. Sí, y bueno, también ahí qué bueno que tocas eso. O sea, la apologética no es solamente argumentos racionales y dejar de lado el Espíritu Santo y dejar de lado la oración. Eso es totalmente falso. Tengo tiempos devocionales, tengo tiempos de oración, tengo que congregarme, pero aparte de eso me estoy equipando para que el Espíritu Santo pueda utilizarme como una herramienta para compartir el Evangelio con este tipo de personas, ¿no? Okay. Que es ahí donde el Espíritu Santo nos va llevando y nos va guiando, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante porque, o sea, el Espíritu Santo lo puede hacer, pero nosotros tenemos que siempre estar equipados, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. un cuchillo No se para mueve filete solo. no puede cortar un árbol, ¿no? Tienes que ser un hacha. Entonces, dependiendo del sapo es la pedrada, como dicen, ¿no? O sea, si Dios quiere cortar eso, pues va a usar un hacha como instrumento, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar bien afilados para ciertas cosas y es ahí donde entran varios instrumentos de Dios, por lo menos yo lo veo así. Sí, Entonces, mi idea siempre es que estemos equipados porque nunca sabemos cuándo Dios nos va a utilizar y, o sea, tenemos la oportunidad, tú sabes que llega y se va, ¿no? Sí, Entonces, sí. si Dios me dice, no voy a decirle, espérame, Señor, déjame, voy a capacitar 3 años. Y regreso. Y regreso, no, eso ya se pasó, sino que tengo que estar capacitado y cuando el Señor dice, lo tengo Ahí que estás. hacer. Y cuando Dios me dice, háblale a este testigo de Jehová, ya tengo que estar capacitado para compartirle o para este mormón o para esta persona atea o esta persona hindú en mi trabajo o lo que sea, ¿no? Sí, sí, y también, digo, mencionarlo que también eres alguien que se congrega y tienes tu pastor,
Sí. y está siendo pues cuidado y tú das cuentas a alguien, porque mucha gente piensa que por saber Ujú. no necesita dirección de nadie, ¿no? Y que también la gente sepa que tú estudias, enseñas, pero también eres enseñado. Sí, no, totalmente, te digo, o sea, yo sirvo en mi iglesia, amo a mi pastor, la verdad lo quiero mucho, lo admiro, doy cuentas, le pido permiso, pues todo, o sea, es como una persona normal, o sea, Sí, no, claro. no porque yo sepa algo, ya voy a ser autosuficiente, porque de eso no se trata el reino de Dios. No, pero también el que tú estés bajo autoridad te da autoridad para enseñar eso. Sí, sí, la verdad es que sí, y Dios también como que bendice esa parte, o sea, Sí. Dios te abre puertas en ese sentido porque estás haciéndolo a la forma de lo que ellos, o sea, de cómo Dios lo ha establecido, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido sí tenemos que ser muy cuidadosos de hacerlo bajo autoridad, con autoridad, de Y en checarlo orden. en orden, checarlo con tu pastor, de cómo se hace estas fechas, y sobre todo también amarlo, porque yo siempre lo quise hacer para bendecir a mi iglesia, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, y siempre, o por lo menos en mi corazón, y es algo que yo les recomiendo hacer, muchos pensamos como en la grandeza, en no, yo quiero impactar las naciones, ser el apologista de Reconocido. Latinoamérica y así, pero la realidad es que si no quieres bendecir a tu iglesia, si no quieres hacerlo en tu iglesia, no tiene sentido. Sí, porque empiezas en lo poco, ¿no? Ujú. Exactamente, o sea, o por lo menos yo siempre empecé así, yo quisiera enseñar esto en mi iglesia, yo quisiera hacer esto. Y de verdad que gracias a Dios lo hicimos, Dios me lo permitió, pero no se quedó ahí, o sea, Dios me fue abriendo más puertas y más puertas, y bueno, hasta gracias a Dios donde estamos ahorita, Gracias ya a en Dios. un podcast famoso contigo. Gracias a Dios. No, o sea, Dios te va abriendo puertas, pero no es por una cuestión de yo quiero hacer esto, sino porque lo vas haciendo poco a poco, porque vas bendiciendo a personas, porque estás Sí, Dios te va trabajando en tu como- iglesia, porque estás ayudando a muchos jóvenes y poco a poco Y Dios te va en su promoviendo. misericordia te va promoviendo. Exacto. Y también puede que Dios no te promueva y que solamente lo hagas en tu iglesia y tampoco es como una Está mal. cuestión que esté mal, porque es ahí como esta parte de la visión y del objetivo de, pues lo quiero hacer y quiero ser la parte de bendición hasta donde el Señor me lo Ujú. permita, ¿no? Entonces, bueno, por la gracia del Señor me ha permitido poder llegar hasta aquí, pero seguimos trabajando, seguimos preparándonos por si en algún momento el Señor nos quiere llevar a más, Sí, tenemos así que es. estar listos, ¿no? Pero siempre buscando esa parte y como recomendaciones, pues sujetarse, estar en obediencia, amar a su iglesia, amar a sus pastores y Dios va a hacer todo lo demás. O sea, no hay Así que es. preocuparnos porque no, que así, que yo, que esto, sino simplemente cuando es de Dios, o sea, Va a pasar. fluye, Dios solito te va a abrir las Ujú. puertas y cuando no es, por más que ores, por más Pues que no va a ayudes, ser. por más que como los profetas de Baal, que te rasgues, que hagas, que te revuelques, No va a pasar. no va a pasar. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. solamente es esta parte de ser diligentes Ujú. y de ponernos las pilas, ¿no? Porque también algo que menciono mucho con los jóvenes es la parte del sacrificio. O sea, muchos quieren estar en un podcast, muchos quieren ser influencia, muchos quieren, no sé, por ejemplo, ser un gran ministro de alabanza, pero no están dispuestos a pagar el precio, ¿no? Sí. O sea, muchos quieren decir, Quieren ¿no? brincarse todo Ajá, el proceso. Exactamente, yo quiero estar ahí, pero no sabes que ese brother se duerme a las 3 de la mañana leyendo y estudiando para poder ser así, ¿sí me Claro, explico? sí. Pero tú no lo estás haciendo y no estás dispuesto a pagar ese precio, ¿no? Entonces, siempre les digo a los jóvenes que estén dispuestos a pagar el precio, Ujú. aunque no lo vean en el momento. O sea, yo años me la pasé estudiando, bro, me la pasé leyendo, Sí, pues, pero se nota. no para querer darlo, sino que realmente fue una pasión que Dios puso en mí y me la pasé años así, no buscando esto. Y llegó un momento en que simplemente Dios lo hizo. Sí. Pero imagínate si Dios lo hubiera querido hacer y yo no hubiera estado preparado, no hubiera habido pagado el precio, entonces no tendría sentido. Pero muchos quieren estar como ahí sin pagar ese precio, ¿no? Y me acuerdo que en mi iglesia, o sea, había un brother, la verdad que era excelente en el bajo, de verdad. Y en ese tiempo, pues yo como ahí adolescente, 25 años, ajá, yo decía, no, es que Dios le dio un talento súper increíble y a mí Dios no me dio ese talento, ¿no? Y me acuerdo que una vez el pastor le dijo, ¿cuánto tiempo ensayas? Y él dijo,
como 8 horas diarias. Y Canijo. dije, no, pues con razón es tan bueno. Sí. Y a mí yo de verdad me pregunté, yo toco un poco el saxofón, dije, no, pues yo ensayo media hora, 1 hora al día, a lo mucho. Sí, y eso hace el proceso. Ajá. Y el precio es mucho tiempo de ensayo. Yo no estoy pagando el precio, entonces, aunque yo quiera estar ahí, es muy difícil, ¿sí me entiendes? Entonces, así es con todo, así es en la vida, no solamente cristiana, sino secular. En general. Y si tú ves a esa persona, es que no estás viendo el precio que está pagando en su casa, el precio que pagó hace 10 años en todo el tiempo que se preparó en lo oculto, de oración, de ayuno, etcétera, ¿no? En la inversión de sus libros, Ajá. en la inversión de tiempo, todo, sí, pues es lo que... Sí, lo que exactamente, platicaba. o sea, es lo que platicaba con un amigo de Ecuador, estábamos hablando por teléfono y me decía, ¿cuánto has invertido para la información que estás sacando en tu nuevo libro, ¿no? Y yo le decía, yo me preparé como 2 años antes, desde mi trabajo sabía que tenía que escribirlo, estuve buscando información, comprando libros, y sin mentirte, fueron como 15,000 pesos de puros libros que tuve que comprar para poder sumergirme bien y empezar y todo eso, ¿no? Pero hay personas que no quieren gastar 500 pesos en un libro porque se le hace muy caro, ¿sí me explico? Sí. Entonces, no entienden que es como un precio que se tiene que pagar. Y que solamente no es el precio, ¿no? O sea, sino que es el tiempo invertido, que también es una parte importante porque, o sea, son 15,000 pesos en libros, pero me tuve que leer todos esos libros y te resumí todo eso en esta parte, ¿no? Tiempo de lectura. Exactamente, y entonces lo que yo me tardé 4 años en entenderlo, en comprenderlo, en orarlo, porque también es mucho tiempo de oración, tú te lo vas a dar en 3 meses, ¿sí me explico? Sí. Y entonces estás invirtiendo todo eso. Y es muchas veces lo que no valoramos de los maestros en general. ¿Sí me explico? Que el maestro estuvo 4 años aprendiendo técnicas de bajo, pero te lo está dando en 1 mes esa técnica de bajo. Y tú dices, está bien caro. Está bien cara su clase, ay no, ¿cómo? ¿Sí me entiendes? Sí, es todo ese precio que no entendemos. Y que como cristianos muchas veces sí estamos como que denegando o que no nos estamos dando cuenta de todo eso. Sí, menospreciando, ¿no? El trabajo de alguien. Exactamente, menospreciando el trabajo y no nos damos cuenta todo lo que nos está facilitando. Sí, pues está muy interesante, amigo. Me gustaría que, ya al final nos ponemos de acuerdo cuando hacemos el siguiente, pero se me hace muy interesante. ¿Me dejas anunciar tu libro? Sí, claro que sí, adelante. Miren, amigo. este es el libro que Farid escribió. Está muy interesante. Ahí Testigos de nadie. Testigos de nadie. Está muy bonito. Este libro lo venden en Amazon. Sí. Aquí tiene... Fue todo un arte, ¿eh? O sea, cuando el señor me dijo, ¿sabes qué? Escribe el libro. Yo soy, ingeniero matemático. O sea, no tengo nada de cuestión de letras. O sea, fue toda una aventura. No sabía todo. Tuve que investigar. Todo ese arte es todo un rollo que también es todo un trabajo. Sí, todo el proceso de escritura. De maquetación, de redacción. De diseño. Sí, pues mire, compra este libro. Está ahí en Amazon. Ahí nada más le pone Testigos de Nadie. Ahí va a salir. Yo ahí lo encontré. Pero la verdad es que está muy bonito. Se los recomiendo para que ustedes lo puedan comprar, lo puedan estudiar y puedan pues conversar con alguien que conozcan con este tema del Testigos de Jehová. De una forma de amor, de misericordia y pues que la luz de Jesús brille. Bueno, se los recomiendo. Y rápido otro anuncio. Quiero invitarlos también al concierto que va a ser el día 2 de diciembre en el Estadio Jesús Palillo Martínez. Va a estar intenso, va a estar muy bueno. Va a estar bueno ahí. Queremos invitarlos ahí a ese concierto. La verdad es que viene algunas bandas famosas en el mundo de la música cristiana, como viene Rojo, viene Coalo Zamorano, viene Raúl Garciani. Vienen de mis épocas, bro. Sí, pues es el... Son las chidas. Sí. Viene Sonus, viene Pepe López Band, bandas increíbles. El buen Raúl Garciani de Strike 3. Ahí pueden buscar los boletos en superboletos.com y quiero invitarles, de verdad, que apoye este proyecto. Un día muy especial para poder hacer un festival como hace mucho o no se ha visto en México, en la Ciudad de México. Ya hace falta. Sí, un evento masivo, un evento donde vamos a sacar todo lo que no hemos sacado por el estrés y todo. Así que vamos a pasarla bien, los invitamos. Ahí Group Ministries organiza y los esperamos. Amigo, pues ¿qué día
nos dices qué día nos volvemos a ver. Al fin que sabes que estamos bien cerquita. Sí, de hecho fue una coincidencia ahí. Casi somos vecinos, o sea, como a 5 minutos Sí. estamos, entonces... Sí, nos ponemos de acuerdo, bro. Ya sabes que yo por mí encantado de estar aquí dialogando. A mí me encanta todo esto y enseñarlos. Y bueno, si en tu público quieren Sí, claro. hablar de un tema sobre la deidad de Jesús, sobre la resurrección de Jesús, sobre la existencia de Dios, sobre ideología de género, etcétera, etcétera, pues hay que voten y, Ok. y veamos de qué hablamos. Pero claro que sí, bro. Sí. ¿Algo más que quieras añadir, amigo? No, hombre, nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto, la pasé muy bien. No, Hablamos de muchas cosas, pero la verdad es que creo que es una plática bastante amena, de verdad. muy natural. Muy natural, exactamente. Entonces, nada, muchísimas gracias por la invitación y cuando me estés invitando, por aquí vamos a estar. Sí, claro que sí. Pues nos organizamos y cuando tengas tiempo, pues aquí estamos, ¿va? Claro. Amigo, pues qué gusto Pero, que estés aquí. Y bueno, pues lo dejamos para el próximo capítulo, ¿va? perfecto, sí, nos vemos y bueno, hasta luego, un gusto. Bueno, nos vemos otra vez. Compra este libro, por favor. Testigos de nadie. Está bien chido. Bueno, bendiciones. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye. Podcast. Una plática muy natural con Jerry Velázquez.